Confirma, sí aparece que ya estamos grabando. Sí, ya aparece. Gracias. Bien, pues muy buenas noches, queridos, queridas estudiantes de Prepa en línea del taller de creación literaria. Escribe un cuento. Bienvenidos a a la sesión número 3, una sesión pues especial, una sesión en la que estamos conviviendo ambos grupos, ¿no? Hay dos grupos del taller de creación literaria Escriben Cuento y hoy estamos aquí reunidos. Es un gusto para mí, también para el profesor Jorge, digamos que sí le doy el crédito al maestro Jorge, que él fue el de organizar estas sesiones. Esperamos que sean esta y por lo menos dos más, ¿no? Si nos alcanzan, pero espero que así sea. Oh, bien, ya se ven las diapositivas, me confirman si las visualizan. Gracias. Bien, pues ahí está el taller Creación Literaria, escribe un cuento. El propósito para esta sesión es que las y los participantes comprendan y apliquen la estructura del texto narrativo en la escritura de un microcuento. Vamos a hacer una corrección aquí. Es un cuento. Identificando las etapas del inicio, el planteamiento, el nudo, el clímax, el desenlace y los tipos de final abierto o lineal como elementos esenciales para construir pues un relato coherente, tenso y significativo. Los temas por abordar, bueno, vamos a leer la estructura del texto narrativo, inicio, planteamiento, nudo, clímax, desenlace y los tipos de final abierto o lineal. Y bueno. Ya al final sabemos que hay una parte de dudas y comentarios. Pero bueno, antes de entrar en materia, a mí me gustaría, y con permiso del profesor Jorge, bueno, el profesor Jorge y yo tenemos el gusto de conocernos, y él sabe que tuve una infancia y una adolescencia tremendamente, religiosa, ¿no? Y en esa época, pues aprendí a que todo acto debía de comenzar con una oración, ¿no? Digamos que ese hábito marcaba el ritmo de mi vida, ¿no? Digamos que al despertar, antes de la clase, de un examen, afortunadamente años después, y ya lo puedo decir con mucho orgullo, pues la estructura de mis creencias, digamos que ha cambiado un poco y esa costumbre, digamos que permanece un poco transformada, ¿no? Ahora, antes de hablar de literatura, ¿no? De comenzar una clase, o lo que sea, comienzo con un poema, ¿no? Y digamos que el poema como aquella oración de mi infancia, pues tiene la misma intención de prepararnos. Me parece que pues hasta nos dispone para entrar en otro espacio bajo otra luz. Y considero que pues es la mejor puerta, ¿no? Hacia entrar, ¿no? Para entrar al mundo de las palabras, que es de alguna manera, este, pues lo que está aquí presente en nuestro taller. Y en ese mundo que como toda forma de lo sagrado, digamos que exige pues cierta actitud para ser comprendido, y pues esta noche especial, al cruzar ese umbral, pongámonos poetas un poquito, pues lo haremos pues con la certeza de que de que la literatura, pues no es ese conjunto de textos, ¿no? Sino es una manera de mirar, de sentir, de existir, de vivir, de ver, etcétera, etcétera. Y hace unos días descubrí un poema que me gustó mucho y quiero compartirlo y que con ese poema, pues iniciemos la sesión de hoy. Le iba a pedir al profesor Jorge que lo leyera porque pues él tiene toda la voz para leerlo, pero creo que vamos a hacer que hable de más y hoy no puede hablar. Entonces lo voy a leer yo, Sí, ahí sí te este, quedó mal. y a ver si, no sé, ya lo ven, Sí, ¿sí?
Bien, el poema se llama Me da pena, es de un poeta alemán contemporáneo a nosotros, ¿no? Entonces, a ver si les gusta. Dice, me da pena el hombre de la chaqueta roja que desde hace 20 años quiere una azul, pero siempre vuelve a comprar una roja. Me da pena el invierno que nunca sabrá lo que es el verano. Me dan pena los niños pequeños con la madurez ya al acecho. Me dan pena las palabras en vano que por siempre serán en vano. Me da pena la señal de la emisora que entre programas suena precisamente para que todos oigan que ahora no hay nada que oír. Me da pena la pregunta cuyas respuestas todos, absolutamente todos, dicen conocer. Me da pena la nave de la iglesia anclada desde hace cientos de años. Me da pena el aprendiz del peluquero que precisamente al mejor cliente de huella por equivocación. Me da pena el cura que simplemente se olvida de la palabra amén y que tiene que continuar hablando hasta el juicio final. Me da pena el que busca la fortuna que, sin saberlo, hace tiempo ya encontró la suya y no tiene ni idea de que se le está acabando. Me da pena el eco al que por una vez le encantaría tener la primera palabra. Me da pena la última palabra que siempre queda colgando al final. Me da pena el segundo guante del manco. Me da pena el hámster en la rueda, el pez de colores en la pecera, el hombre en el barril. Me da pena el cerdo enlatado, me da pena la seriedad, pues nadie la toma en serio. Me da pena la moda que no consiste más que en una moda pasajera. Me da pena el futuro, el cual a cada segundo que pasa se encoge y hace más largo el pasado. Me da pena Berlín, me da pena el espejo del baño que deja ver el horror cuando en él me miro por las mañanas. Me dan pena los límites que a todos y que a todo y todos se tiene que imponer. Me da pena el guisante sobre el que la princesa duerme incómoda. Me dan pena las piernas que sin duda hasta arriba llegan, pero luego no pueden dar un paso más. Me da pena el primero al que le cortan el cuello y el último por perder el carro. Me da pena la galerista que convierte cada vernissage en un finissage. Me da pena la ventana a través de la cual todos ven hacia adentro y nadie hacia afuera. Me dan pena los escritores muertos porque siempre tienen que sustituir a los vivos. Me da pena la mirada en el vacío y el tiro libre que no acierta el gol. Me da pena la zeta con su almohada llena de plomo. Me dan pena las líneas paralelas cuyo choque en el infinito es ya inevitable. Me da pena Tom Sawyer, que nunca tuvo el placer de tener hijos con su compañero de sangre, Huckleberry Finn. Me da pena este poema. Fin. Bueno, muchas gracias. No voy a comentar nada para ya entrar en materia, pero espero les haya gustado. Bueno, ¿a usted le gustó, maestro Jorge? Claro que sí, cómo no. Bueno, un poeta contemporáneo, pero sí cabe recalcar de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Habla de Berlín, del conflicto del muro de Berlín. Entonces sí, es importante. Y hay algunos, quizá algunas referencias que nuestros estudiantes no les queden muy claras, ¿no? Pero hay una estrofa que a mí me encantó, la de los poetas muertos. No sé si la puedas poner, Diego. A ver, vamos Me dan a... pena los poetas muertos que tienen que sustituir a los poetas vivos, una Casi cosa, hasta el por final así ese dice, ¿no? verso. Sí, sí, sí. Mm, me No, da... es más abajo. Ajá. La moda, más abajo, creo. Berlín, más abajo. Las piernas, los galeristas. Aquí. Ahí. Me da, fíjense, chicos.
A ver, déjeme ver los micrófonos. Listo. Ya. No lo escuchamos, profe. Ay, perdón, tenía el Ya. micrófono apagado, perdóname. Me dan pena los escritores muertos porque siempre tienen que sustituir a los escritores vivos. Y ese es el reto, ese es tu reto. Tú eres un escritor, una escritora viva, vivo. Tienes que ser mejor que esos escritores muertos, que esos escritores clásicos. ¿Qué es lo que nos dice el poeta aquí en esta estrofa? Me da pena que el talento del poeta esté minimizado a hablar del amor de una forma convencional, de las relaciones humanas de una forma convencional. No, hay que innovar, hay que buscar otras formas para hablar de esos grandes temas que forman parte de la humanidad. Y entonces los poetas muertos tienen que venir a ayudar a sustituir a los poetas nuevos. Lamentablemente es algo muy de nuestro siglo, muy del neoliberalismo, ¿no? Que estamos perdiendo esta capacidad de crear nuevas cosas sorprendentes. Y es difícil, muy difícil. Cada vez perdemos más esa capacidad de asombro. Vivimos en la inmediatez, en la era del Internet, del TikTok, del Twitter, ¿no? Total. Todo es rápido, todo es rápido. Y lo que no sea rápido nos aburre. No, hay que darnos el espacio, hay que darnos el tiempo de leer la fuerza de las palabras y de ser esos poetas vivos que pueden transmitir una idea, una emoción de manera no convencional, para no tener que recurrir a los poetas muertos, ¿no? Me encantó, mi querido Diego, mándamelo, por favor, compártemelo. Y con todo gusto, profe, y con todo gusto a todos. Bueno, vamos a entrar en materia. Voy a dar una pequeña, pues, introducción muy breve. Hoy hablaremos, el maestro Jorge en especial, pues de ese esqueleto invisible del cuento, ¿no? Ya hablando con metáforas, ¿no? De esa armadura imaginaria. eh, Metafóricamente hablando también, que sostiene pues la carne de las palabras y que les da movimiento, que les da sentido, que les da respiración, ¿no? A eso los escritores, ¿no? Pues le llaman estructura narrativa. Sin ella, pues una historia, digamos que no puede caminar, se arrastraría, ¿no? Pues habla, piensen así como en un charco de ocurrencias, ¿no? O sea, necesita de ese esqueleto. Imaginemos que el relato es un cuerpo, ¿no? Y que necesita de ese inicio, que pues es una especie de nacimiento, que la parte del nudo es esa respiración agitada y el desenlace, una especie de muerte o también puede ser hay desenlaces que resultan ser un renacer, ¿no? Y entre esos momentos, pues todo sucede, entre esos momentos sucede el conflicto, aparece la duda, aparecen las decisiones que tienen que tomar los personajes. Y fíjense, es muy importante que pongan la atención a lo que hoy se va a explicar porque ya con esto incluso no pueden leer igual lo que lean un cuento, una novela, ¿no? O sea, ya esto incluso les ayuda hasta a comprender mejor en los textos literarios pues, a los cuales se van a acercar, ¿no? Entonces, en los cuentos tradicionales, como los contaban, digamos, nuestras abuelas o nuestros viejos, junto al fogón, pues digamos que la historia fluía en línea recta, ¿no? En una línea obediente al orden, pues, natural del mundo, ¿no? Primero, pensemos, primero se siembra, luego se cosecha, etcétera, y ese orden cronológico, pues el profesor Jorge lo va a explicar seguramente mejor, es una estructura lineal, ¿no?
Quiroga, no sé si recuerda ese cuento que se llama El hombre muerto. Este, si no lo han leído, léanlo. Él nos enseña en ese cuento que incluso el instante final pues puede narrarse con serenidad si el tiempo corre pues en la misma dirección que el destino, ¿no? Pero todos los escritores, pequeños o grandes, inconformes, pues tienen que aprender a jugar con ese reloj, ¿no? A veces pues se rompe la línea, ¿no? Que es otro tipo incluso de estructuras, pero los cuentos tradicionales siguen una estructura ya bien estructurada, compleja, ¿no? Desafortunadamente en el taller no nos da tiempo para ver las estructuras, que hay, pero hay muchas, ¿no? Entonces hoy vamos a revisar la estructura, pues tradicional, ¿no? Y el profesor Jorge, pues va a ser el encargado de abordar ese tema, ¿no? Entonces vamos a poner atención, queridos compañeros, a descubrir pues ese orden oculto que le da orden, perdón por la redundancia, al caos de palabras que de repente tenemos y le va a dar forma al tiempo, ¿no? A la secuencia de oraciones que vamos narrando dentro de esa página, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, profe, y pues aquí estamos. No, 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 pues muchísimas gracias a ti, mi querido Diego. Y Cualquier cosa que pues ya le falle. Bueno, ya escuchar cómo está el maestro, pues ya me avisa y con gusto continúo. claro que sí, claro que sí. Bueno, pues primeramente, hola, ¿qué tal? A los que no me conocen, seguramente habrá quien ya ha trabajado conmigo. Bienvenidos, bienvenidas, ¿no? Y pues vamos a dar paso. Ando un poquito mal de la garganta, entonces si por ahí me da un ataque de tos, retomo y no hay ningún problema, ¿vale? Bien, mira, justo como lo comentaba el profesor Diego, este es el esqueleto, se puso muy, muy de noviembre el señor, ¿verdad? Aludiendo a las fechas. Nada más, díganme si ya pueden ver las diapositivas. Ya la vemos. Correcto, listo. Entonces, justo esto es el esqueleto que sostiene un Creo relato, que ya. un cuento, una narración, ¿vale? Y entonces se llama estructura del texto narrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los textos narrativos, el mito, la leyenda, el cuento, la novela, el guión cinematográfico, el guión de teatro, todo aquel texto que nos cuente una historia, se rige por esta estructura, ¿vale? Bien, y puede haber variantes, como lo comentaba muy bien el profesor Diego, algunos quiebres en la estructura que, pues lamentablemente por el tiempo del taller, pues no vamos a poder ver las estructuras complejas, pero esta es la estructura lineal, la estructura simple, ¿vale? Bien, bueno, te platico. Mira, pues resulta que por ahí de mediados del siglo XX, 1950, 50 y cachito, ¿no? Aparece bueno, no aparece así por arte de magia, ¿verdad? Pero, pero hay un francés de nombre Jean Genet que propone, es el primero en proponer una estructura para el texto narrativo. Y entonces Jean Genet nos dice que esta estructura tiene cuatro elementos: planteamiento, nudo o conflicto o problema, cualquiera de los tres nombres, ¿está bien? Clímax y desenlace, ¿vale? Y durante muchos años perduró la estructura de Jean Genet. De hecho, hasta la actualidad se sigue manejando esa misma estructura. Pero, ay, perdón, la literatura evoluciona,
los estudios con respecto a la literatura evolucionan y entonces surgen otros teóricos que dicen, ok, estamos de acuerdo, sin problema, mi querido Genet, hay 4 elementos, pero hay más, fíjate. Y uno de esos teóricos es un mexicano, Alberto Paredes, y Alberto Paredes propone esta estructura que te voy a presentar y que es la que vamos a comentar, ¿vale? Como te puedes dar cuenta, ahí están los 4 elementos de Jean Genet: el planteamiento, el nudo problema, el clímax y el desenlace. Pero entonces Alberto Paredes dice, sí, pero hay más. Podemos hacer una lectura mucho más fina de los textos narrativos y encontrar otros elementos, ¿vale? Y entonces Paredes nos habla de un inicio, planteamiento, un primer planteamiento, un nudo o problema o conflicto, cualquiera de los 3 nombres es correcto, y como en la vida real, ¿no? Cuando te enfrentas a un problema, tiene que haber un replanteamiento, es decir, un segundo planteamiento, un clímax, desenlace, y Paredes nos habla de 2 tipos de final: un final abierto y un final lineal. Ojo, las historias, todas, tienen solo un final, ¿vale? No pueden tener los dos, es solo un final, abierto o lineal. Ahorita vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿vale? Bien, entonces, como inicio, bueno, te preguntarás tú, ¿verdad? ¿Por qué este señor loco empezó con la canción de Yo soy tu amigo fiel de Toy Story 1? Pues porque voy a usar la película de Toy Story 1 para ejemplificar estos puntos, estos elementos de la estructura del texto narrativo. Toy Story es una historia excelente, que está la uno, ¿eh? Bueno, las otras, más o menos, ¿no? Pero la uno está construida tal cual con esta estructura que te acabo de presentar. Y entonces tiene momentos muy identificables dentro de esa estructura, ¿vale? ¿Qué ocurre en el inicio? Ocurren 3 cosas. Se presentan los personajes, nos habla del lugar, del tiempo, del ambiente donde se va a desarrollar la historia y nos da una idea de lo que va a ser el conflicto, el problema, el nudo. Todavía no nos lo presenta, nos da una idea, ¿vale? Venga, a ver, vamos con la participación. Sí, cómo no. Supongo que ya todos vieron Toy Story 1, o la mayoría de ustedes. Sí, ya la he visto yo. Perfecto. Yo Muy la vi bien. muchas veces. Yo creo que todos la hemos Sí. visto más de una vez. Y es una de mis películas preferidas por esta situación, ¿no? Decía el profesor Diego, una vez que conoces la estructura, dejas de leer, dejas de ver las películas con ese sentido de entretenimiento y nada más. Empiezas a buscar y dices, a ver, ¿cuál es el inicio? Pues este. Cumple con todos los puntos y no le faltó este. Está mal construida. Y en el planteamiento que no, ¿qué crees que no? No, pues qué película tan chafa, está mal hecha, al menos el guión, ¿vale? Y entonces empieza a haber uno otra forma de ver las películas, de ver las historias, de leer las historias, ¿vale? Ok, a ver, vamos a ver. En Toy Story, ¿qué es lo primero que ves? La lamparita de Pixar, ¿ok? Se oscurece la pantalla y cuando se vuelve a iluminar la pantalla, ¿qué es lo que vemos?
A ver, ¿quién se acuerda? Pueden ir levantando su mano, para participar. Sí, yo no puedo ver manitas, pero ahí el profe Yo- Diego me ayuda. Bien, Paola Gutiérrez. A ver, Paola, venga, ¿qué es lo Sí, primero buenas que... noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, Creo que es la escena en donde Andy está jugando con los juguetes. oh, todavía no. bueno, en los mensajes, ¿Ah? Ailek nos dice, yo no me acuerdo, ya tiene mucho que no la veo. Ok, Gracias. no Bueno, pasa nada. Si mal no lo Norma que no recuerdo, puso perdón. su apellido, dice que el cielo azul. Y a ver, vamos a ver las dos manos. Karen Lisbeth. A ver, Karen. Yo también iba a decir, ¿no es la pared? El tapiz de la pared con las nubecitas. Exactamente, Karen, Norma, se ganaron 2 kilos de frijoles y una Coca Light. Tan, 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 esa es Light, la respuesta correcta. O bueno, cero normal, la que te guste, mi querida Karen, no pasa nada. El trato. maestro Diego te la hará llegar. Pero bueno, ok, sí, porque tú no eres mi estudiante, ¿verdad? Sí, soy profesor. Ah, ¿cómo crees, Karen? Ya me pusiste en Tache. problemas. El Bueno, está maestro Sí, que bien. soy no conoce. profesor. Te haré llegar tus 2 kilos de frijoles negros, bayos, peruanos, ¿cuál prefieres? Bayos, por favor. Ok, bayos, muy bien. Y tu coca de 2 litros. Muy bien. Sí, justamente. Eso es lo que vemos. El cielo con las nubes. Sabemos de entrada, cuando entramos al cine, ¿no? Que es una película animada. No esperamos ver un cielo realista. Entonces vemos este cielo lleno de nubes. A ver, vamos a hacer el ejercicio. Nadie ha visto la película. ¿Qué es lo que te imaginas? Yo me imaginé un espacio abierto, un parque, un bosque, un lugar abierto. Y luego se abre la toma y nos muestra, ok, es el decorado del cuarto de una niña o de un niño. Todavía no sabemos el género, ¿no? Eso es lo primero que vemos. Y a través de las imágenes nos habla del tiempo, del lugar. Hay una lámpara, que es la lámpara de Pixar, justamente, ¿no? Todos estos juguetes, el espacio está decorado con motivos del lejano oeste. Entonces ya por ahí nos va hablando un poco del ambiente del lugar, ¿vale? Del tiempo, del ambiente y del lugar donde se va a desarrollar la historia. Ojo aquí, una pequeña acotación. Toy Story, lo mismo que muchas películas, tiene varios escenarios, varios lugares, pero podemos decir que la historia principal da inicio ahí, en el cuarto de Andy, ¿vale? Listo. Y nos da una idea del conflicto. ¿Te acuerdas? Ah, bueno, antes, perdona. Se presentan los personajes. Vemos al niño, es más, no vemos al niño, vemos el brazo del niño que está jugando y literalmente nos pone a los personajes en la pantalla y sale el señor cara de papa. Bueno, ahí mi vaso no se parece al señor cara de papa, pero imagínatelo, ¿no? El señor cara de papa y dice, esto es un asalto. Y la pastorcita, así flaca, ¿no? Oh, no, por favor. Y luego llega el Woody, ¿no? Alto ahí. Y nos empieza a presentar los personajes de manera literal, ¿vale? Ya le podemos poner 2 palomitas a el guión de la película. Ya nos habló del tiempo, del lugar, del espacio, del ambiente, ya nos presentó a los personajes que van a ser los protagonistas de la historia y nos va a dar una idea del conflicto. Si te acuerdas, la mamá llama a Andy, oye Andy, no sé qué, ya vengan a comer o algo así. El niño se lleva a la hermanita
y los juguetes cobran vida. Y entonces le dice Woody a Slinky, que es el perro, ¿no? Le dice, a ver, reúne a todos, va a haber una junta, urgente. Ah, bueno, ok. Y entonces los junta a todos, hay una junta, perdone, y en la junta se tocan 3 puntos. El desgaste de plásticos, ¿no? Que todo está muy bien. Que si ya todos tienen compañero para la mudanza, para que no se vaya a quedar nadie. Y luego, el tercer punto, lo dice así como muy rápido para que nadie se dé cuenta. Ah, sí, y adelantaron la fiesta de cumpleaños de Andy. Ah, todo el mundo se pone loco. ¿Por qué? ¿Por qué todos los juguetes se ponen histéricos cuando les da esta noticia? Aile Cruz. Aile. Ah, sí, porque pues como es un niño y en su fiesta de cumpleaños les dan regalos, pues es obvio que les van a regalar un juguete. Entonces van a tener que convivir con juguetes nuevos. Claro, van a convivir con juguetes nuevos y posiblemente alguno de ellos puede ser desplazado. Puede ser que el señor cara de papa ya no sea el villano, que la pastorcita no sea la doncella que tiene que ser salvada, ¿no? Entonces, todos tienen miedo de eso, menos Woody. Woody está muy seguro, él es el juguete preferido, ¿no? Y, oh, surprise, hasta aquí, haciendo el ejercicio que nadie ha visto la película, pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero algo va a pasar. Muy bien. En el inicio, la película ya transcurrió, ¿qué te gusta? ¿5 minutos? ¿7 minutos? Y ya hizo estos 3 elementos. Nos presentó a los personajes, el lugar, el tiempo y el ambiente, y nos dio una idea de lo que es el conflicto. Todavía no nos dice, ah, Woody va a ser desplazado. No, no, no. Nos da una idea nada más. ¿Vale? Bien. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Algún comentario? No, ninguna. ¿No? Está ¿Todo todo bien? claro. Correcto. Pues entonces vamos al de... Sí, sí, adelante. Te escucho, Diego. No fui yo, profe. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Dudas? Carolina en los mensajes dice que todo bien. Eh, el ¿Sí? profe hizo revivir la película, ninguna duda, todo bien, todo va muy bien, profe. Es usted Ok. muy fregón. Es- Este, muy fregón porque friego mucho, ¿verdad? Doy mucha lata, muy bien. Lo mismo me decía mi mamá. Bueno, ok, pues vámonos con el planteamiento, el primer planteamiento. ¿Qué va a pasar en este primer planteamiento? Nos va a desarrollar el ambiente, el carácter de los personajes y nos va a acercar al conflicto, ¿vale? Y entonces, siguiendo el orden de la película, en el planteamiento podemos ver que Rex, ¿te acuerdas del tiranosaurio? Acá está, míralo. El Rex es un cobarde, ¿no? Todo le da miedo, hasta a su sombra le da miedo, ¿no? Que Slinky el perro es el mejor amigo de Woody, que Ham, el cerdito de alcancía, es un cínico, ¿no? Oh, sí, cómo no, sí, no, no, eso es un cínico. Que la pastorcita le tira los canes al Woody, sí, anda que se muere por sus huesitos, ¿no? Y el señor cara de papa le tira bien mala onda al Woody. ¿Por qué? Porque no lo dice la película, ¿eh? Pero lo podemos intuir. ¿Por qué el señor cara de papa le tira tan mala onda a Woody?
ver si me ayudas ahí con las manitas, Diego. La voz le salió igualita. Alfredo quiere participar. ¿Al puerco? Es que yo también Alfredo estoy gordito. Alfredo, adelante. Hurtado. Buenas noches. Por lo mismo que le tiene envidia, ¿no? Claro, le tiene una envidia muy grande, pero ¿a qué se debe esa envidia? Porque no es de Por gratis, lo tiene un mismo, origen. Ajá, Bueno, te por lo, escuchamos, Alfredo. por lo mismo que como no es el preferido, no, ahora sí que él se siente rechazado, se podría decir. por ahí va, muy cerca la bala, Alfredo. Hay ¿Tiene otra alguien más? manita de Juan Adelante. Miguel Raudales. Venga, Juan Miguel. Bueno, yo considero que, como lo comentaba el compañero, al ser Woody el personaje, el juguete favorito, cara de papa se siente como a un lado, ¿no? Como que no apartado y pues eso genera pues envidia, como un tipo de celo al ver que a Woody lo tiene preferencia y a él no. Muy bien, pero hay un trasfondo de eso. ¿Por qué? Bueno, ¿Qué se Manuela refiere? dice en los mensajes, profesor, Ah, perdón, sí, quizá sí, fue sí, desplazado. Ailé dice, me exactamente. imagino que antes el señor cara de papa era el favorito hasta que llegó Woody. No, Así es, así es. Nuestras dos mujeres por ahí en el chat también ya tienen 2 kilos de frijol y es una tiempo coca. de mujeres, acuérdese. Sí, claro, cómo no. Justo, piénsalo de esta manera. Andy era más pequeño y entonces su juguete preferido era el señor cara de papa. Cuando aparece Woody y Andy crece, su juguete preferido es Woody y entonces desplaza al señor cara de papa. Y por eso el señor cara de papa le tiene un odio terrible a Woody. Y la historia se va a repetir, ¿vale? Eso ya es un análisis mucho más fino de la historia, ¿vale? Pero lo podemos intuir, lo podemos ver de esa manera. Bien, ok, esto ocurre en el planteamiento, nos va acercando al conflicto, entonces llegan los niños con los regalos, se ponen todos ahí muy nerviosos, ¿no? Y les dice Woody, a ver, tranquilos, si les mando las tropas, ¿se tranquilizan? Sí, 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 y manda a los soldaditos, ¿te acuerdas? Bien, y se comunican por un intercomunicador de bebé. Y bueno, pues ya empiezan a abrir los regalos y todo el rollo. Los soldados les van diciendo qué son los regalos. Una lonchera. Y, y dice el señor cara de papa, ¿quién invitó a ese niño? Y pues tiene mucha razón, ¿quién regala una lonchera, no? Pero bueno, me parece muy gracioso. Y bueno, se acaban los regalos. Al parecer nadie corre peligro y oh, surprise, la mamá saca del closet un regalo sorpresa y cuando estamos a punto de ver qué es, resulta que el profe Diego pone su cabezota y no nos deja ver. ¿Te acuerdas de esa parte? Que hay un niño que pone la cabeza enfrente de la pantalla y no nos deja ver qué es. Eso se llama tensión dramática, ¿no? Y entonces el Rex se pone bien loco, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Mueve la mesa y se cae el intercomunicador de bebé, se le saltan las pilas y cuando logran ponerle las pilas, les dicen los soldados, los niños van para el cuarto. Todo el mundo se vuelve loco, todos van a sus lugares. Woody se va a la cama, ¿no? Ahí se queda ahí en la cama, porque la cama es como este lugar preferido, ¿no? Es como el trono. Y ese es el lugar de Woody, la cama, ¿no? Entonces ahí se queda el Woody y justo entran los niños y sucede el conflicto. Un favor, profe Diego, ¿me ayudas para ir a limpiarme la nariz? Regreso en 30 segundos.
Muchas gracias. Bueno, creo que el profe Diego se ocupó un minuto, pero bueno, ya estamos aquí, ¿vale? Y entonces, este es el conflicto, ¿no? Cuando llegan los niños al cuarto y Andy, de un manotazo, desplaza a Woody, así, literalmente, lo quita de su lugar y en su lugar pone a Buzz Lightyear. Todavía no sabemos qué es Buzz, ¿no? Pero ahí lo pone. Entonces, el problema lo vamos a poder identificar cuando el personaje pierde su estabilidad. La estabilidad de Woody es que él era el juguete favorito, ¿no? Eso es lo que él conoce, es la parte estable, y cuando lo desplazan, pierde su estabilidad, ¿vale? De hecho, cae ahí a un lado de la cama y la pared, ¿no? Y luego vamos al segundo planteamiento. Te decía, como en la vida real, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un problema, pues tenemos que replantear las cosas, porque si no el problema va a continuar. Y esto justamente es lo que sucede en el replanteamiento. El problema crece y obliga a nuestro personaje principal, a tomar una decisión. ¿Qué va a hacer con ese problema? ¿Vale? Si te acuerdas, ahí en la película, ese problema de Woody crece, porque entonces ya es relegado completamente. Los juegos ya no hablan del lejano oeste, hablan del espacio. El decorado del cuarto empieza a cambiar y ya no es el decorado del viejo oeste. La colcha que cubría la cama es la imagen de Buzz Lightyear, ¿no? La pastorcita ya le empieza a tirar los canes al Buzz, ¿no? Los juguetes están fascinados porque el Buzz se supone que puede volar, entre comillas, ¿no? Que le dice el Woody, eso no es volar, es caer con estilo, ¿no? Entonces, pero bueno, todo empieza a cambiar para el personaje principal, ¿vale? Y ocurre que la mamá, no la vemos, le dice al niño, a Andy, prepárate, vamos a ir a Pizza Planeta. Y le pregunta el niño, ¿puedo llevar un juguete? Sí, pero solo uno. Todo eso lo está escuchando Woody. ¿A quién se va a llevar? ¿Qué tendría que ser un vaquero en Pizza Planeta? ¿No? Pues es lógico, se va a llevar a Buzz Lightyear. Y todavía ingenuamente Woody toma la bola del destino, la bola 8, esa que está ahí a un lado, y la mueve, ¿no? Y le pregunta, ¿me llevará a mí? Y le dice la bola,
ni lo sueñes. ¡Ah! La avienta por allá y la bola se va rodando en la mesa y cae entre la mesa y la pared. Y ahí se le ocurre la idea a Woody. ¿Cómo va a solucionar su problema? Y ese es el clímax, cuando nuestro personaje toma una decisión para resolver su problema. Ojo, resolver el problema en literatura no siempre es para bien, ¿vale? Cuando decimos resolver, puede ser una pésima decisión, que es la que toma Woody, ¿vale? O puede ser una magnífica decisión, pero resolver no necesariamente es para bien, ¿ok? Y entonces el clímax es un momento de mucha tensión dramática. ¿Por qué? Porque generalmente en ese punto se va a decidir el curso de la historia. Y en algunos casos, en algunas historias, algunos relatos, en el clímax el personaje toma una decisión y de esa decisión depende su vida. Piensa en cualquier película, en cualquier texto, y ve identificando estos puntos, y en algunas de ellas, en algunas historias, la decisión que toma el personaje muchas veces pone en riesgo su vida, ¿vale? Y por eso es un momento de mucha tensión. Ojo, nos han enseñado mal, nos han dicho, el clímax es la parte más emocionante de la historia. No es cierto. Bueno, sí, es muy emocionante porque hay mucha tensión y de la decisión que tome el personaje dependen muchas cosas. Entonces, por eso es emocionante. Pero en el clímax nunca, nunca va a coincidir los balazos, la persecución, todas estas escenas de acción no van a ser el clímax. Porque cuando estás con un estado de ánimo alterado, como es esto, no puedes tomar una decisión. Entonces tienes que estar tranquilo para poder tomar una decisión, buena o mala, pero tienes que tener un estado mental neutro, ¿vale? Entonces el clímax es el momento en el que nuestro personaje toma una decisión para resolver el problema, ¿vale? ¿Cuál es la decisión que toma Woody? ¿Qué decide para resolver su problema de haber sido desplazado? Bueno, ya hay una participación, participaciones. Adelante. La de Karen, la primera, Ujú. Karen Tirar a Lisbeth. vos por la ventana. No, Karen, ¿No? ese es un accidente. En literatura se llama peripecia, pero es un Está accidente. Ajá. la de Alfredo, A ver, Alfredo. Que intenta esconder a Buzz para que se lo lleven para que solamente lleven a Woody, ¿no? Exactamente. Como ve que la bola 8, ¿no? La bola del destino, cae entre el mueble y la pared, eso es lo que quiere hacer. Esconder a Buzz para que cuando llegue el niño, pues no lo encuentre y por un momento volver a recuperar ese lugar como el juguete favorito. Woody no es tan malo, ¿no? Él no quiere deshacerse permanentemente de Buzz, lo quiere esconder. Lo que ocurre, decía Karen, ¿no? Lo tira por la ventana, pero no lo tira él. Ocurre un accidente, una peripecia. El cochecito se da vuelta, etcétera, ¿verdad? Y la lámpara le pega al Buzz y lo saca por la ventana, ¿vale? Es un accidente. Esa no era el objetivo de Woody, ¿vale? Bien. Y luego vamos con el desenlace. Toy Story es una película muy larga de desenlace, si lo vemos desde la perspectiva de Woody. Pero, ojo, Toy Story es cine, entonces tiene dos estructuras narrativas.
esta misma estructura que estamos viendo desde el lado de Woody se va a repetir con Buzz. El inicio de Buzz es el conflicto de Woody. ¿Cuál es el problema de Buzz? A ver, ¿quién me dice? Eh, bueno, hay una Sí, compañera, sí, compañero. Bueno, Alfredo ya le dimos la palabra. No sé si podemos pasar con la sí, sí. compañera. No sé cómo se pronuncia. ¿Es Cheo? ¿Seo? ¿Es XEO? Sí, o- Sio. Ok. Te escuchamos. ok. Para mí, vos se siente único. ¿Ok? Él no cree que es un juguete. Él Ah, cree que realmente es un guardián espacial. Hay Ese es el otras problema. participaciones, profe. Perdón por la Sí, 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 interrupción. A adelante. ver, está la de Norma. Ujú. Adelante, Norma. Sí, yo creo que aparte de eso, también es que él está seguro que todas sus armas funcionan y no es así. Claro, él no es un juguete. Vos está convencidísimo de que no es un juguete, que es real, ¿no? Y de ahí todo el conflicto de Vos. Bueno, llegan a Pizza Planeta, bueno, los juguetes sacan a Woody por la ventana porque dicen que él fue el culpable. Tienen que alcanzar la camioneta, llegan a Pizza Planeta. Vos ve esta nave espacial y dice, es mi oportunidad de regresar. Se trepa a la nave, se los lleva Sid, el loco, como premio, ¿no? Que es la escena que te estoy presentando ahí. Y todo eso es el desenlace. Casi los destruye este chamaco, logran escapar. Todo eso es desenlace desde la perspectiva de Woody y también de vos, ¿vale? ¿Cuál sería el clímax en vos? Pero está ¿Cómo la resuelve? manita de Berenice García Castro. Adelante, Bere. Buenas noches, maestro. ¿Cuál sería el desenlace de vos? No, ¿Comentó? el clímax. El ¿Cómo clímax. resuelve su problema? Su problema, ya lo dijimos, es que él cree que es real. ¿Y el clímax? ¿Cómo lo va a Es que resolver? entra en una crisis de identidad para poder asimilar la realidad que se le está presentando y aunque es palpable, tocable y táctil, él no la acepta y por eso entra en una crisis donde al final aprende que tiene que aceptarla. Muy bien. ¿Te acuerdas exactamente el momento donde entra en esa crisis? Cuando ve el comercial donde representan Mm. que él es un juguete. Exactamente. Están en casa de Sid, quieren huir, va corriendo el boss y está la televisión. Y entonces se ve él en la imagen de la televisión y el comercial dice, este juguete no puede volar. Ah, Chihuahua, ¿cómo no? Y entonces vos ve la ventanita en las escaleras, ¿no? Se sube al barandal, al infinito y más a Zócalo, ¿no? Se cae, no puede volar, es un juguete. Ahí se da cuenta de que es un juguete. Y luego ya es la señora Nashby y toma el té y bueno, en fin, ¿no? Ese ya sería el desenlace de vos, ¿no? Que se junta con el desenlace de Woody. Y entonces su objetivo como desenlace, pues es escapar, ¿vale? Llegar otra vez a la casa de Andy. Y tenemos justamente el desenlace. Ay, perdón. No, ese es el desenlace, perdóname. ¿No? Toda esta travesía son las consecuencias de la decisión que tomó el personaje. En el caso de Woody, toma la decisión de esconder a Buzz, no le sale bien, le sale un accidente, y entonces la consecuencia es todo lo que sigue, ¿no? Bien, y luego nos vamos a los tipos de final. En el caso, ay, perdón, en el caso del final lineal, ojo,
Las historias solo tienen un tipo de final. Para el ejemplo, yo te pongo los dos tipos, pero la historia nada más tiene un tipo de final, ¿vale? Bien. En el final lineal nos dice que el autor no nos permite interpretar, no deja cabida a la interpretación. Todos los personajes, los problemas, tienen una resolución, ¿vale? Si Toy Story terminara justo en esta escena que te estoy presentando, tendría un final lineal. ¿Te acuerdas? Escapan Buzz y Woody de la casa de Sid. Buzz trae un cohete, salen volando, ¿no? Se libera del cohete y le dice el Woody, ¿no? Buzz, estás volando. No, estoy cayendo con estilo, le dice el Buzz, ¿no? Los juguetes le abren la puerta del camión para que entre y se pasa. Y entonces le dice Woody, vos te pasaste. No, es que no le apunté al camión y se deja caer justo por aquí, por el quemacoco de la camioneta y caen en la caja, ¿no? El niño va muy triste porque perdió a sus juguetes y cuando escucha el impacto, voltea, ve a sus juguetes. Ah, mamá, mira, aquí están Buzz y Woody, ya los recuperé, no sé qué. Si la película terminara ahí, sería un final lineal. Buzz y Woody ya son amigos, los juguetes ya perdonaron a Woody, el niño ya recuperó a sus juguetes, todo tiene una resolución, ¿vale? Pero no termina ahí Toy Story. Toy Story 1 tiene, bueno, todas, creo que menos la 4, y creo que ya van a sacar la 5, ¿no? Pero bueno, este tiene un final abierto. ¿Por qué? Porque en el final abierto, el autor nos permite a nosotros como lectores que le demos un fin a la historia, que le demos una conclusión, ¿vale? La resolución de los personajes, de la historia en general, queda en la ambigüedad. Si te acuerdas cómo termina Toy Story 1, es la fiesta de Navidad. Y entonces también hay regalos. Y se repite la misma situación, ¿no? Mandan a los soldados, etcétera. Al parecer no hay peligro, nadie va a ser reemplazado. Y el último regalo es, ¿qué fue el último? Perro. Una Un hermanita. perro. No, un perro, como una hermanita. Un perro. Bueno, está la Un- mano de Brenda, profe, Pérez Ajá. Tavera. Adelante, Brenda. Yo creo Brenda, que Brenda. Brenda tiene problemas. Bueno, hay que decir que hubo personajes muy beneficiados como el señor Cara de Papa. Ah, claro, porque le dan a la señora cara de papa, ¿no? Y entonces dice, oh, me voy a afeitar. Y se quita el bigote. Es muy divertida, a mí me divierte muchísimo, me hace reír mucho. Este, y entonces es un perro, les regalan un perro. Y esto, justo así termina Toy Story 1, con Woody y Buzz mirándose con esa cara de circunspección, así de, ah, no manches, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la casa de Sid había un perro que casi, casi los desbarata. Entonces, no inventes, ya nos metieron al enemigo dentro de la casa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién sabe? Ahí termina, queda abierto y ya en la segunda parte, pues vemos que el perro resulta ser su cuate y bueno, en fin, ¿no? Pero tiene un final abierto. ¿Listo? Vale. ¿Alguna duda, algún comentario que tengas con esto? Bueno, dice Norma que ninguna. Los invitamos a preguntar, a que Adelante, manifiesten adelante. pues algún ejemplo, a lo mejor tienen duda con alguna película, ¿no? Sí, Ana claro, algún María ejemplo dice que... ninguna, Alfredo Hurtado escribe en los mensajes que no.
Dice Norma, nos hubiese dejado de tarea ver la película. Bueno, dice sí o ninguna duda, muy buena explicación. Y ahí está la manita de Marisol Pérez Navarro. Adelante, Marisol. Buenas noches. Hola. El final abierto es como decir que nosotros mismos podemos dar como ese final diferente. Sí, claro. Claro, el autor nos permite eso, nos da esa posibilidad de que nosotros, a través de nuestra experiencia, de nuestra vivencia personal, digamos, ok, pudo haber ocurrido esto, pudo haber ocurrido esto otro, ¿vale? Ese es el Ah, ok, final muchas abierto. gracias. No, ¿de qué? Ay, perdón, profe. Ujú. Bueno, hay una pregunta en los mensajes de Karen que dice, bueno, ay, ya se me, ya la, bueno, El dice final Karen, abierto. también hay Ujú. finales que se conectan con el principio y pone, ¿no? Bueno, ahí ya estaríamos hablando, lo que comentábamos al inicio, de otro tipo de estructura. La que vimos es una estructura lineal. Esta que tú mencionas, Karen, se llama estructura circular, ¿vale? Que el inicio es justamente el punto donde termina, ¿vale? Y entonces es un círculo. No vamos a tener tiempo para ver estructuras complejas, pero es esa, ¿vale? Estructura circular. Ok, bueno, está el comentario de Ailet que dice, el final abierto lo veo como si nosotros pudiéramos crear diversas realidades alternas, aunque en Ujú. realidad me estresa un poco leer libros con finales abiertos. Ok, ok, sí, sí, pero es eso justamente, ¿no? El que tú puedas, desde tu experiencia, desde tus vivencias, el darle una resolución a esa historia, ¿vale? Bueno, vamos a darle la palabra a Juan Miguel Raudales López. Adelante, Juan. Me quedé con una duda. Hay Sí. novelas, no sé si aplica igual en la literatura, y comentan que no hay finales alternativos, que solamente hay un final. Pero ¿qué pasa en esas como son historias donde dependiendo de ciertas acciones se modifica el final? Puede ser, no sé, digamos, donde en un final el héroe sobrevive y en el otro muere. O sea, Ujú. ese, si mal no recuerdo, en una de los Avengers, si mal no recuerdo, hay como dos tipos de finales, pero se optó la pública, pero en realidad habían dos finales. Claro, claro, así es. Mira, el autor trabaja sobre una idea y plantea una idea. Y después Así puede no me... jugar, y después puede jugar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasaría si no se muere? Ah, pues entonces pasaría esto, esto y esto. ¿Y qué pasaría si, pero ya es un juego literario más, ¿no? Lo que a nosotros nos presentan como producto terminado, esa es la historia, ¿vale? Si después nos presentan un final alternativo y etcétera, pues eso ya es mercadotecnia. Lamentablemente es mercadotecnia, es para vender, ¿no? Bueno, El autor trabaja sobre una idea y la termina. Y después puede haber juegos, ¿no? Elucubraciones ahí de ¿y qué pasaría si? Y cuando lo presentan, pues ya es para vender, lamentablemente. bueno, ahí está el ejemplo de final abierto de Harry Potter. Ajá, justo. Quizá el que más conocemos, pues todos, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, Muy bien. está Brenda Pérez, tiene una Adelante, duda. Brenda. Bueno, creo que Brenda tiene problemas con su micrófono porque ya lo tiene encendido, pero no escuchamos nada, Brenda. En lo que espero pueda resolver, Ok. vamos a escuchar a Alfredo. Y si no puedes escribir y lo leo, Brenda. Alfredo, Ujú. Ahora, yo le quería preguntar, profe, que el final abierto es como para darle una continuación, ¿no? Porque haga de cuenta que yo veo una película que tiene, es como una tipo serie, pero son 4 películas. Ujú. Entonces,
como le digo, en la 3, haga de cuenta que meten a un nuevo conductor, entonces ese es el que le da seguimiento a la tercera La película. historia. Muy bien. Ajá. Sí, sí, es un recurso que se utiliza mucho en el cine, sobre todo, y repito, pues es mercadotecnia. O sea, a lo mejor la historia, el autor decidió terminarlo ahí y dejarlo con ese final abierto, pero pues ya los mercadólogos dijeron, no, 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 aquí hay dinero, aquí podemos capitalizar, vamos a hacer la segunda parte. ¿Qué fue lo que pasó con Toy Story? ¿No? O sea, vieron la oportunidad de hacer dinero y sacaron 4 películas y creo que ya va para la quinta, ¿no? Entonces, es un buen recurso porque le permite al lector imaginar más allá, pero cuando se hace con un fin mercadológico, eh, muchas veces decae. No sé si han escuchado esto de que en las películas, en el cine, segundas partes nunca fueron buenas. Es por eso, porque el autor tenía una línea de acción trazada y si su final era abierto, está bien, perfecto, ahí terminó. Pero ya, pues la gente, compañías productoras, pues ven la forma de hacer dinero y hacen la segunda parte y la segunda parte es un churro y Hubiera la tercera pasado, es por ejemplo, peor. si con la metamorfosis de Kafka, ¿no? Que me parece que es uno de los ejemplos de la literatura con finales abiertos, porque, bueno, poco de spoiler. O sea, la metamorfosis, espero que ya varios la hayan leído, es un librito muy chiquito que hay que leer. Muere, ¿no? Gregorio y la familia, pues digamos que hasta se siente aliviada de que se murió y no sé, creo que salen a pasear, no sé si se acuerdan o Sí, se acuerda, profe. Y la novela pues termina con un aire pues hasta de cierto renacimiento, pero sin cerrar puertas, ¿no? Está la pregunta, ¿qué fue realmente la transformación, ¿no? Y es cuando ya empieza uno a pensar sobre la metáfora social, moral o existencial, y pues Kafka claro. deja el sentido suspendido en pues en la interpretación. Otros ejemplos, si me permite, creo que Rulfo en Pedro Páramo, ¿no? Ujú, ujú. Este, bueno, hay otra novela que también sé que os le gusta, El extranjero de Camus, ¿Cómo ¿no? no? Rayuela, no sé, que yo creo que todos los relatos de Rayuela son abiertos, por eso puede leerla uno por donde sea, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que pues son las que puedo citar ahorita, aunque hay más, pero famosas del canon, digamos, de la literatura, Ujú, ujú. con ejemplos de finales abiertos son esas. Bueno, Brenda tiene su mano levantada, esperamos ya haya ¿Me resuelto el Adelante. escuchan? problema. Ya ahora sí, Brenda. Ah, sí, lo que pasa es que estaba en modo auricular, perdón. Bueno, es que yo le quería comentar que hay una película igual que tiene como ese efecto, ¿no? De final supuestamente abierto, pero yo no la vi de esa manera. Es la de Flash. Incluso hay una parte donde en la película crea como un tipo multiverso y salen 2 Flash. De esos 2 Flash el Flash normal quería que su mamá no falleciera. No, ay, perdón, ahí los estoy spoileando. Este, entonces, que recrean la misma escena una y otra vez. Lo hacen con Super Chica, parece así, o Supergirl, no sé cómo se llama, pero es Superman, pero es mujer. Y entonces empiezan a recrear la misma escena. Y al final, o sea, el final es lo mismo. O sea, él no logra cambiar nada. Bueno, desde mi punto de vista no logra cambiar nada, porque pues su mamá no vive, el otro Flash muere, parece, y, o sea, queda así. Y no deja un final. O sea, para muchos, en que leí los comentarios, vi que muchos publicaban que sí dejó un final abierto y otros decían que es un final alternativo. Entonces,
pues se queda así. Y un libro que igual, yo tengo un libro que se llama, creo que es Destripador, también tiene un final abierto, donde el chico que es como un guardaespaldas, como así, muere. Y hay otras páginas más adelante donde él no muere. O sea, en un mismo libro metieron esas dos escenas. Oh, Sí, vaya. sí, Yo no la he claro. visto esa película, ¿usted sí, profe? De Marvel, sí, cómo No no. la he visto, No, es de Brenda. DC Comics. Pero me Ah, llama bueno, claro. la atención un comentario de alguien, de Víctor Adelante. García, que dice que el multiverso se ha convertido en un recurso para muchos guionistas sin creatividad y no, ay, ¿cómo dice Víctor? Ya me lo movieron, y no deberíamos esperar mucho de los finales, ¿no? Yo creo que eso responde un poco la pregunta Claro. de Brenda. Totalmente, Víctor, totalmente estoy de acuerdo contigo. Comentábamos, ¿no? Que esto de los finales abiertos es muy interesante, sobre todo en la minificción, ¿no? Porque nos deja esta libre interpretaciones. Entonces es un universo de posibilidades el que abre en la literatura. Pero en el cine, digo, los entiendo, es su industria, tienen que vender, pero justamente eso, ¿no? Es algo así de, ay, pues vamos a inventarnos tal cosa y entonces sucede que, porque quieren seguir vendiendo su producto, ¿no? En el caso que comentaba Brenda, y en Marvel y en DC Comic, lo que hacen con los superhéroes, con esto de los multiversos, son estructuras complejas y entonces hacen algo que se llama analepsis en la literatura, que son los saltos al pasado del personaje, y la prolepsis, que es la anticipación, el salto al futuro, Sí, ¿no? sí. Incluso Ajá. hay una película que, bueno, hay una película que sí tiene mucho, mucho, pero sí está llenísima, así, de todo eso, ¿no? Son las de Doctor Strange Justo era el que y iba a las decir. de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta mujer? Es Scarlet, la bruja escarlata, algo así, pero es Scarlet Witch. Sí, sí, la bruja escarlata. Ujú. No me acuerdo cómo se llama su personaje, pero entre ellos dos está repleto de multiversos, así, Mm. repleto, está llenísimo así y todo. Entre ellos dos, pero supuestamente pues que basado en sus poderes de ellos, ¿no? Claro, Y, y lo justifica, ¿no? Pero pues es una ajá, manera muy barata de seguir creando historias, ¿no? sí, Como decía porque Víctor. incluso hay una película que creo que donde Doctor Strange trabajó con Spider-Man. No me acuerdo Ujú, en ujú, qué película sí, es, pero bueno, al principio, o sea, cuando tú ves por primera vez la película o la primera parte, está bonito, ¿no? Porque pues te dejas Porque es llevar y guapo, todo. ¿verdad, No, Brenda? no, no preocupa, sino porque, pues, la animación, ¿no? Y ves sus poderes y ves esto y ves lo otro. Pero ya colaborar con otros superhéroes para tratar siempre del mismo tema, bueno, a mí ya no me parece. No sé, Ahí, tal vez porque soy más de ahí no, en los libros y no, no. mensajes hay un ajá, comentario, sí, dice, sí, creo que Karen Lisbeth, que es cine comercial, ¿no? Yo, ahorita que estamos hablando de esto, no sé si ha visto una película que es muy buena, que no es cine comercial y la película mm, no es tan famosa, pero es un ejemplo de final abierto y se llama El silencio del mar. Y la película, así, no la voy a spoilear, pero es durante la Segunda Guerra Mundial, incluso estuvo pues oculta mucho tiempo porque está basada en una novela. Llega un oficial alemán a la casa de unos franceses, un tío, una sobrina, y ellos deciden no dirigirle nunca la palabra, ¿no? Su única respuesta, va a ser el silencio, y el silencio es toda una metáfora en la película. Pero
es un ejemplo, véanla, ¿no? Si tienen tiempo, comiencen a verla hoy cuando vayan a su última visita al baño, los 10 minutos en vez de estar viendo Tip Top, pongan El silencio del mar. Y es una muy buena película, que tiene un final abierto, ¿no? Y Ujú. un final abierto espléndido, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. se la recomiendo mucho. Bueno, hay otras manitas, está la de Juan Adelante. Miguel, Raudales. Bueno, Juan Miguel, te escuchamos. Bueno, así súper rápido. Ahorita me estaba acordando yo, no sé si la llegaron a ver. Este es un final de una saga, ¿no? De unas películas que se me hizo demasiado interesante, la de Destino Final, porque comenzamos en un aeropuerto, en un avión, después se pasan otras películas, pero al final de la 4 se repite lo de la primera película. O sea, el final del 4 es el principio de la primera película y eso se me hizo sorprendente porque yo estaba más chico, porque dije, ¿cómo todo eso pasó? Y al final estamos en donde mismo. Claro, esa estrategia en la literatura se llama analepsis, ¿no? Cuando brincamos, cuando damos un salto al pasado, ¿no? Y de ahí conecta esta historia del futuro, podemos llamarla, y nos presenta toda la anecdotaria de la primera película, ¿no? Y el salto al futuro, justo Destino Final, todas las películas de Destino Final hacen prolepsis, hacen una anticipación a lo que va a ocurrir en un futuro próximo, ¿no? Muy bien. La Bueno, verdad no lo hacen muy bien, pero bueno, pues es un ejemplo de prolepsis, ¿vale? está la de Alfredo, que es la Ajá. 2. Alfredo. No, nomás les decía rápido, hay una compañera adelante de mí. Manuela, ¿eres tú, Manuela Guadalupe? Oiga, profe, ejemplo de analepsis ahorita que mencionó en Y Forrest Gump, Ah, claro, Forrest para que Gump tengan claro bueno, es, creo que todos la hemos visto y ahí sí, está claro, el ejemplo, ¿no? En película, famosa, ¿no? En Forrest Gump y claro, no sé, Forrest Gump son analepsis tras analepsis tras ajá. analepsis, muy bien. ¿Y cuál es la mejor Y escena de Forrest Gump para ti, mi querido Diego? Y para todos. pues, Digo, no es examen, ¿eh? Es una cosa de creo apreciación. que de la infancia, cuando pasa lo de la bicicleta, ¿Ok? Sí, creo. ay, perdón. Ajá, ajá. Sí, para mí es cuando le dicen corre y a él se le Run, queda Forrest, grabado. run. Sí, a él se le ¿No? queda grabado y cualquier cosa corre y corre. Para mí eso fue lo más épico. Pero sinceramente, esa película tiene un gran mensaje. Está muy Sí, cómo bonita. no. Cómo no, es muy, muy emotiva. Para mí es la primera escena, la de la plumita. ¿Te acuerdas que hay una plumita y que va volando por ahí y va a tocar a una persona, a un hombre, y este hombre se adelanta y entonces la plumita ya no lo toca y va buscando la pluma a quién tocar, quien tenga esa sensibilidad como para apreciarla y le cae a los pies a Forrest cuando está esperando el autobús y la ve y la toma y la guarda. Y la historia termina exactamente igual, ¿no? Deja a su hijo en el camión de la escuela, abre el libro y se va la plumita. Ahí está el ejemplo ya también de la estructura Ujú. circular de la que hablaba. Ándale, estructura circular, claro. Muy bien. Precisamente Bueno, mi favorita, el está la final. mano de Manuela. Bueno, Manuela, Sí, precisamente el final de Forrest Gump se me hace, bueno, me gusta mucho ahí donde está esperando al hijo, abre el libro, es excelente. En cuanto a los finales abiertos, yo considero que son para que el lector eh, pueda interpretar, puede imaginar yo
creo que la mayoría de los libros tienen finales abiertos porque se queda uno con las interrogantes y a veces hasta con el por qué sucedió así. Kafka, como lo menciona, que la vida sigue para la familia después de que muere Samsa. Este otro final abierto, me parece a mí, a lo mejor estoy ahí en duda, es el de 1984, Sí, el final cuando, abierto. De Gordon, sí. cuando Winston se queda siguiendo pues al gran hermano, pero deja ahí como la incertidumbre si algo puede suceder. Entonces el final abierto pues es un final. Ya lo demás, cuando hacen series de libros que terminan, me pasa mucho con estos libros más modernos, que empiezan una trama. Mi hija me hace leer, bueno, me hizo leer el de, ay, no me acuerdo, yo antes de ti, yo antes de ti creo, y luego después de ti, pues ya son así como secuencias que a veces pierden cierto valor. A mí me gusta mucho el final abierto, es algo que te hace pensar, que te hace dudar y que hace imaginar al lector terminar a lo mejor una novela completamente diferente en su cabeza. Es mi opinión en cuanto al final abierto. Muy bien, Manuela. Bueno, y está la mano de Karen y luego ya Alfredo. Karen Lisbeth. Si se me Y escucha, se me había atorado el micrófono. sí, Karen, te escuchamos. Y quería comentar que al contrario de un final abierto, un ejemplo de cerrado podría ser no sé si han visto la película Donnie Darko, ¿no? De rápido, es un resumen. Es un muchacho que una noche se libra de que sí creo que el motor del avión le cayera a él. Y empieza una vida paralela, se podría decir, porque libró su muerte. El final es muy interesante porque al final acepta que debía morir y mueve algunas cosas para que el motor caiga encima de él. Y ahí queda la película. No sé, me quería comentarlo. Ok, Bueno, me pues suena más a final abierto, pero bueno, No, no porque la conozco. al Ujú. caer el motor, termina el ciclo y se cierra todo. Es o sea, como un bucle alterno lo que estaba viviendo él. Y al concluir ciertas cosas, termina cayéndole el motor. Y su historia ahí termina el ciclo y todo termina. Ok, Vaya la a lo mejor es redundancia. una estructura diferente con final lineal. Muy bien. Cualquier cuento clásico tiene un final lineal. Piensen en el que quieran. Y vivieron felices por siempre jamás. Listo. bueno, ya Joshua Emanuel Ugalde menciona a la Cenicienta. Oh, Es que el príncipe le puso el cuerno. No, 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 no. El cuento original termina diciendo y vivieron felices por siempre jamás. Si ya después hacen la secuela y la precuela y ya lo comentamos, eso es mercadotecnia, ¿vale? Pero el cuento original termina así. Aunque sea un final triste, ¿eh? ¿Alguien sabe cuál es el final de La Sirenita? Del cuento original, no del de Yo. Disney, ¿eh? ¿Quién? Cae A al ver, mar y se venga. vuelve espuma. Se vuelve espuma. Jamás Se recupera vuelve la espuma. voz, no consigue el beso del cuate el príncipe se casa con su mujer, bueno, con la mujer, y ella se va al mar como Alfonsín Storni, ¿no? Y y cuando la tocan las olas, se empieza a convertir en espuma, se disuelve como Alcacelser, ¿no? Pero bueno, pues es el ¿qué final de diría La Sirenita. Andersen de ese comentario? Se hizo- Pues yo creo que se reiría mucho, no existía el Alcacelser en su tiempo, entonces, bueno, Bueno, sí, y claro. Alfredo,
Yo le quería comentar que haga de cuenta que en la película que yo le digo, haga de cuenta que para entender bien la película se tiene que ver la 2, la 3, la uno y la 4, porque de la 3 se regresa a la uno, porque haga de cuenta que, como le comento, en la 2, pues es ahora sí que la película, no sé si unos de mis compañeros la hayan visto o ustedes, maestros, es la carrera de la muerte. Entonces, la 2 pues primero son peleas entre reclusos. Y la 3 que se puede decir que es la 2 ya ahí meten las carreras. Entonces, en la 3 cuando matan a Frankenstein, que es el protagonista, meten a un nuevo conductor y a un nuevo coach, porque igual lo mataron y escapó. En la 2 y en la 3 escapó, y en la primera, que se puede decir que es la 3 se queda. Entonces, meten al nuevo coach que se quedó en la primera, y como le digo, de la 3 se regresa a la uno, que es donde empezó las carreras en Isla Terminal, que es donde empieza todo, porque en la 3 van las carreras hacia el desierto de Kalahari. Y ahora sí que también, la 4 no la he visto, esa sí no la he visto. Pero como le digo, o sea, yo tengo esa duda de que por qué de la 3 se regresa a la uno. Bueno, no sé, profe, si sería otra clase muy interesante que se puede dar. Entra el concepto que hasta me cuesta trabajo decirlo, intertextualidad. Sí, cómo no. La intertextualidad, ¿no? El jugar con los textos que ya existen, el personaje que comentas, Alfredo, que se llama Frankenstein, es una referencia clarísima a Mary Shelley. No he visto la película, pero pues si el nombre nomás se lo pusieron así porque se oye aterrador e increíble, pues qué barato, ¿no? Pero si hay una construcción del personaje que hace referencia al doctor Víctor Frankenstein, porque el monstruo, que no se llama monstruo, es la cosa, así le llama Mary Shelley en el relato, la cosa, no tiene nombre, es la creación del doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Entonces, habría que revisar, ¿no? Pero sí, puede ser un caso de intertextualidad, ¿no? Bueno, para cerrar esto de la estructura del texto, a mí me gustaría compartirles un cuento muy breve, porque sí, el cine, el guión de teatro nos cuenta una historia, tiene la estructura del texto narrativo, pero ya en la literatura se vuelve un poquito más complejo ver estos elementos del texto, ¿no? Entonces, si me permiten, déjenme compartirles. Es un texto muy breve, es un cuento corto de Frederick Brown, que se llama Cero en Geometría, ¿vale? Y vamos a identificar estos elementos que vimos en la estructura. Henry miró el reloj. ¿Qué está haciendo ahí? Nos está presentando al personaje. ¿Te acuerdas? En el inicio ocurren tres cosas. Nos presenta al personaje, nos habla del ambiente, del lugar, del tiempo, y nos da una idea de lo que va a ser el conflicto. Henry miró el reloj. 2 de la madrugada, tiempo. Cerró el libro con desesperación, ambiente. Seguramente que mañana sería reprobado. Idea del conflicto. El conflicto no es que lo vayan a reprobar, ¿eh? Fíjate bien. Y luego viene el planteamiento. El problema crece, nos muestra el carácter del personaje. Entre más quería hundirse en la geometría, menos la entendía. 2 fracasos ya, y sin duda iba a perder un año. Ese es el conflicto. Ese es el problema, lo que rompe su estabilidad. Henry es un burro. Está acostumbrado a reprobar. Ya ha reprobado 2 veces. Entonces, pues ya, esa es su estabilidad.
El problema es que si vuelve a reprobar, entonces va a perder un año, ¿vale? El problema no es que repruebe, el problema es que va a perder un año. Y luego viene el replanteamiento. ¿Qué es lo que va a hacer para no perder un año? Solo un milagro podría salvarlo. Se levantó. ¿Un milagro? ¿Y por qué no? Siempre se había interesado en la magia. Tenía libros, había encontrado instrucciones sencillísimas para llamar a los demonios y someterlos a su voluntad. Nunca había hecho la prueba. Y ahí toma la decisión. Era el momento, ahora o nunca. Toma la decisión para resolver su problema. Yo no quiero reprobar un año. ¿Qué tengo que hacer? Invocar un demonio para que me ayude. Y ahí toma la decisión, ahora o nunca. Y luego viene el desenlace, las consecuencias de su decisión. Cuando ya lo decide, entonces sacó del estante el mejor libro sobre magia negra. Era fácil, algunas fórmulas, ponerse al abrigo en un pentágono. El demonio llega, no puede nada contra uno y se obtiene lo que quiera. Probemos. Movió los muebles hacia la pared dejando el suelo limpio. Después dibujó sobre el piso con un gis el pentágono protector. Y después pronunció las palabras cabalísticas. El demonio era horrible de verdad, pero Henry hizo acopio de valor y se dispuso a dictar su voluntad. Siempre he tenido 0 en geometría, empezó. ¿A quién se lo dices? Contestó el demonio con burla y saltó las líneas del hexágono para devorar a Henry, que el muy idiota había dibujado en lugar de un pentágono. Y ahí está el final, que es un final lineal, ¿vale? Bueno, pues ¿qué te pareció? ¿No? Por eso estudia, porque si no te va a tragar un demonio. Y el demonio se llama Diego Alejandro García Sánchez. No, no es cierto. Oiga, no sé si ya para ir concluyendo, yo quisiera compartir también otro cuento que es un microcuento mucho más chiquito, pero para que vean los compañeros estudiantes, cómo en esto que tiene 13 palabras aplica. También es Adelante. a ver si lo visualizan. Este, un microcuento cortito, 13 palabras. ¿Ya lo ven? A ver, alguien que me ayude a leerlo. A ver quién se anima. Ahí enciendan su micrófono y lean. A ver, Karen, te escuchamos. El conde me ha invitado a su castillo. Naturalmente yo llevaré la bebida. O sea, vean cómo desde el inicio, ¿no? Desde la primera línea, a pesar de que es tan cortito, sabemos que el narrador ha sido invitado por un conde, ¿no? A su castillo, ¿no? Lo cual incluso en nuestra mente como lectores nos evoca, pues, cierta aristocracia, cierto misterio, y tiene un tono cortesano, ¿no? O sea, esa elección de palabras, conde, castillo, invitado, repito, nos sitúa, ¿no? Como lectores en una situación formal, pero pues también muy ambigua, ¿no? Como el final abierto que tiene, ¿no? Vemos el planteamiento, o sea, el planteamiento nos sugiere una escena, pues a lo mejor hasta cierto punto importante, elegante, porque es un castillo, un conde, y el lector, digamos que intuye, o nosotros como lectores intuimos que hay algo extraño, ¿no? Detrás de esa cortesía, ¿no? O sea, la palabra castillo luego activa o lo asociamos con lo gótico, con lo vampiresco, ¿no? Mientras que el narrador, pues parece hasta un poco inconsciente de ello, ¿no? Vemos el nudo, ¿no? O sea, en la clave del conflicto aparece
en la segunda oración, bueno, yo considero que aparece en la segunda oración, cuando dice naturalmente yo llevaré la bebida, ¿no? Y ahí está el adverbio de modo, naturalmente, que encierra toda esa ironía que va a ser trágica, ¿no? Según el lector que lo lea, pero el lector comprende que el narrador pues quizás sin saberlo, pues será la bebida, ¿no? Será su sangre y el problema, pues el personaje no lo percibe, sino nosotros como lectores, ¿no? Y ahí está el nudo, ¿no? Y el clímax, pues el clímax ocurre, fíjense, es un microcuento, o sea, en los microcuentos o en los microrelatos, pues una de las características es el ahorro de palabras y todo debe de ser provocación para que los lectores pues construyan eso que no está escrito en el cuento, ¿no? Y aquí vemos cómo el clímax, o sea, nosotros lo tenemos que hacer, la historia pues va a alcanzar su punto más alto cuando nosotros como lectores podamos comprender que el invitado pues será la bebida del conde y presumiblemente pues es un vampiro, ¿no? Ya pues esa sola frase nos va a desplegar toda la carga simbólica que tiene el título, ¿no? Y el desenlace, pues ya lo conocemos, ¿no? El desenlace no está dicho porque nosotros ya como lectores de microcuentos lo deducimos, el destino del narrador, pues ya está, casi, casi sellado. No se narra la muerte, pero pues se presiente ese silencio final. Y me parece que también aquí hay cierto humor negro, ¿no? Porque se convierte eh, pues a lo mejor hasta la tragedia que va a ser hasta en una broma macabra y el final pues está abierto, ¿no? Totalmente. A lo mejor es la bebida, que es lo más seguro, pero a lo mejor sí va a llevar una bebida, una botella bien de vino y van a pasar una noche bien, ¿no? Y no sabemos incluso si es hombre o mujer, quién es el invitado, ¿no? O es hombre y el conde pues es hasta homosexual, ¿no? O sea, nada de eso sabemos. Entonces nosotros empezamos ahí pues, ¿qué entra la hermenéutica? Sí, pero no, ahí ya sí te la volaste, ¿eh? Ya estás Bueno, sobreinterpretando, mi querido Diego. es- Este, bueno, podría bueno, caber la el punto posibilidad, era ¿no? Pero bueno, están otra cosa que hay que ver que las dos finalidades, ¿no? La finalidad comunicativa y la finalidad literaria del texto, pero pues ya cada lector de acuerdo. Bueno, yo no he sido la última cena ni me ha pasado, ¿eh? de O sea, acuerdo a su experiencia de personal, por acuerdo. eso dijo que es gay, ¿no? De acuerdo a su Pero bueno, el experiencia punto era personal. de que vean cómo aplicaba también esa estructura para hasta lo más chiquito de la literatura. Claro, así es, ¿Sí? siempre y cuando esté bien escrito, ¿no? Porque hay unas cosas que me he encontrado por ahí en el Face, sobre todo, que dices, no, no, no es, pero bueno, ¿no? Sí, sean muy selectivos. El Internet no posee toda la verdad del universo, ¿eh? Sean muy, muy selectivos con la información que rescatan, ¿vale? Muy bien. Ay, qué buena recomendación, Shio. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Perfecto, Es perfecto muy bueno. texto. Sí, 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 cómo Bueno, no. Las novelas de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, pues necesita una las vaca. películas. Bueno, vamos a ver ahora la nueva, ¿qué tal? Porque ha hecho Sí, algunas, las ha hecho buenas, sí, pero no. también ha hecho malas. Esto de la Este, forma del agua es, bueno, sí, a mí no me bueno, gustó. ya para concluir nuestra sesión, pues es importante, reitero, que comprendan la estructura narrativa, pues no solo como ese ejercicio que quizás técnico, porque es una de las tantas cosas que como escritores,
pues tienen que comprender, ¿no? Además de saber de figuras retóricas, de lo que necesitan para saber escribir, bien hablar de gramática, de sintaxis, de ortografía, que a lo mejor es lo último, hablar de los estilos de la narración, bla, 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 pues hay que agregar esto que se abordó hoy, ¿no? La estructura narrativa, pero no la veamos como ese ejercicio técnico, hagamos el esfuerzo a partir de hoy, pues de todo lo que leamos, sobre todo narrativa o las películas que veamos o la obra de teatro, si vemos una pronto, pues apliquemos, ¿no? Estos conocimientos y que sea pues ya una competencia que ustedes hagan el esfuerzo de dominar, ¿no? Porque la estructura, reitero, pues va a ser esa armadura invisible de sus relatos y va a ser aquello que va a sostenerlos, que les va a dar sentido, que le va a dar ritmo, que le va a dar, pues incluso hasta la emoción, ¿no? Sin ella, lo mencionaba el maestro Jorge, pues nuestras historias se pueden disolver en fragmentos sin dirección, que mucho de eso hay en las cosas que leemos en Facebook, en Internet, ¿no? En No, y Wattpad, publicados ¿no? también, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, sí hay muchos clásicos famosos que de tanto escribir ya escribían así, ¿no? Mm. Este, pero pues sabiendo esto, que usted lo comprenda, ¿no? Pues sus palabras van a encontrar cierto cauce y es cuando los personajes sus personajes van a, pues, adquirir vida, ¿no? Entonces, pues a manera de conclusión, ese es mi comentario. Y yo le pediría a dos, tres participantes que nos dijeran qué les pareció esta sesión, este ejercicio de unir a los grupos, y de que estuviéramos aquí los dos ATEX de los Ujú. talleres de creación literaria. Bueno, Nada más una pequeña acotación con respecto a esto que dice el profe Diego. Cuidado, en tu actividad final está descrito, bueno, está mencionado en las instrucciones de la actividad final que tu cuento debe presentar esta estructura, ¿vale? Entonces, para aquellos compañeros, compañeras que están en la escritura de su actividad final, toma en cuenta esta estructura, ¿vale? Inicio, planteamiento, nudo, conflicto, clímax, desenlace, final. El tipo de final que tú quieras agregar a tu historia es válido, ¿vale? Bueno, eso nada más. Y por acá en el chat dice Cruz. em, Cruz enferma. A mí me gustan las frases de Mario Benedetti. Ojo, no son frases, son poemas. Y ten mucho versos. cuidado, pon mucho cuidado porque el Internet le adjudica muchísimas cosas a Mario Benedetti que no son de él, ¿vale? Vete a las páginas confiables porque hay muchas mentiras en el Internet, ¿vale? Claro que sí, Sandra, me puedes enviar tu texto sin ningún problema. Ahorita te coloco aquí mi correo y te hago tus comentarios. Vale, ahora sí, Diego. A ver, vamos a darle la palabra a Brenda. Sobre ¿cómo se llama? De las clases que unieron. ¿Me Sí, escucho? sí, te Sí. escuchamos. Perdón. No, es que anda fallando también mi internet un poco. Pues a mí sí me gustó mucho las dos clases juntas. Veo, hasta mi punto de vista, para cada uno de ustedes, pues ya vio el primero, lo tomé con el profesor Jorge, igual este segundo, y ahorita en que unió la clase con usted, profesor Diego, la verdad me gustó mucho. Me gustan mucho sus clases, veo que hay mucho más contenido igual. O sea, es un punto, cada uno de ustedes tiene un punto diferente de su clase. Y sinceramente a mí me encantaría, la verdad, creo que hasta voy a presionar a prueba en línea, donde coloquen un segundo nivel de creación literaria, Sí, porque pues la verdad, eso se está ay, solicitando desde hace tiempo, Brenda, pero
Vamos a presionar. Muy bien. Mira, Diego, acá en el chat dice Carolina, me gusta cómo regaña látex. Te voy a regañar más seguido. Más clases así. Muy bien. El Es- link de asistencia, te piden el link, mi querido no se Diego. preocupen por la liga de asistencia, el Teams descarga la asistencia de todos. Así hayan estado 5 minutos y volvieron a entrar, lo vamos a saber, ¿sale? Así es que no se preocupen. Ahora por eso yo le voy a pasar la lista de estudiantes del profesor Jorge, ¿sale? Y bueno, está a la mano de Brenda. Bueno, muchas gracias, Brenda. Esperamos pronto coincidir y las piedras rodando se encuentran, como dice el filósofo. Alex Lora. No, Alfredo, Pues a mí me pareció muy interesante la clase y más por ver más puntos de vista a los que ya habíamos convivido con el profesor Jorge. Ahora sí que ver más ahora sí que como lo vuelvo a repetir, más puntos de vista a los que ya conocíamos, ¿no? Y pues Ujú. te vuelvo a repetir. gracias, Alfredo, y pues esperemos que sí. Y por último, Karen Lisbeth. Nunca Eh, me ha tocado el profesor Jorge, dice Manuela. Bueno, pues no te has inscrito con él, Manuela, te aferras, a mí. Creo que es el tercero o el cuarto. Y ya está a punto de Es que irse. no me toca. Bueno, te dejamos de escuchar, Manuela. La verdad que hasta me faltan dedos para escribir opiniones y luego no opino nada, dice Carolina. Bueno, no, ya no escuchamos, Manuela, pero vamos a dar la palabra a Karen, Lisbeth. Gracias, perdón. Me gustó mucho la clase, se hace más interactiva con los dos profesores. Los dos tienen opiniones diferentes y al compartirlas dan diferentes puntos de vista. Me gustó mucho de verdad. Y no sé, una opinión mía. Denle chance a las películas independientes, no se queden únicamente con el cine comercial. Hay películas muy buenas que a lo mejor no son tan pesadas como, digamos, el director es un bielorruso de quién sabe qué fecha, sino por ejemplo The Witch. Es una película de terror muy buena. O no sé, Hereditary también es de terror y es muy buena. Ese es mi comentario. Gracias, Ok, Karen, ok, y Karen. espero que malo es que luego para ver las películas, pues hay que entrar a esas páginas hasta rusas que nos pueden secuestrar, ¿no? Porque no, Claro, no nos llega fácil el cine independiente. sí, Hay una así es. aplicación que se dedica a eso, se llama Movie y Mm, tiene muy cine bien. independiente de donde ustedes se puedan imaginar. Claro, claro, Pero claro que sí, Karen, vamos a tomar en cuenta tu comentario, únicamente y por practicidad, para que sea un referente para la mayoría de los compañeros, utilizamos películas, textos muy comunes, muy cotidianos, ¿vale? Pero por supuesto que esto se puede aplicar a cualquier tipo de narración, ya sea hablando de cine de arte, cine de autor o algo comercial totalmente, ¿no? Pero es únicamente por cuestiones de practicidad, ¿vale? Bien, gracias. Y por último, Manuela, te escuchamos. ya me escucho. No sé si al momento de inscribirme en el taller, no sé cómo seleccionar el látex. Ya me lo había recomendado, creo en la sesión pasada, a Jorge, al profesor Jorge, y no tengo la menor idea, o sea, yo entro y selecciono y ahí me sale, pues ya, me llega el correo y es de el látex ciego otra vez. Ok, es por el horario, ¿no, Diego? Sí, se elige por el horario. Por ¿Qué el horario horario maneja usted, ATEX, Jorge? de 7 a 9.
de 7 a 9. Ok. Y Diego, estás de 6 a 8, ¿no? No, pero en el horario me parece que de los talleres usted aparece a las 6 y yo a las 7. 6, Jorge, ok, Bueno, y 7, Diego, ok. Sí. Para a ver si en el próximo entro An- ahí. Quería hacerle una pregunta, nada que ver con esto que están hablando, que estamos aprendiendo. Es sobre el recital poético, Atex, Diego, al que me invitó Jan. Entonces, quiero preguntarle si en la mención de mi transcurso sobre talleres, ya sea de poesía o puedo meter o incluir también el taller de creación literaria. Sí, sí, claro que sí, te lo agradeceré mucho. Sí, Vale. era todo porque estoy batallando para ver qué es lo que voy Y ya a casi decir. es. Sí, de hecho el poema ya lo tengo, lo que me falta es este, ¿qué es? Mi experiencia como alumna de los talleres, entonces quería ver si puedo mencionar también el de taller de creación, que es, pues, obviamente ambos me gustan, pero tiene una parte importante de mi inicio de volver a escribir. Entonces, Sí, claro sería, que sí, Manuela. ok, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues escuchamos a Brenda y ya nos vamos a cenar porque ya se le ya ve es cara de hora de hambre al la maestro Jorge. telenovela. Ya es Sí, cómo hora, no. ya casi empieza la Ay, estelar de las perdón, perdón, 9. pues, sí es Brenda. cierto, sí. No, lo que pasa, bueno, es para Manuela y los demás alumnos. Lo que pasa que cuando nosotros nos inscribimos al taller, por ejemplo, nos inscribimos y ya nos dicen qué fecha van a llegar los correos y ya nos llegan los correos con qué ATEX nos toca. O sea, no escogemos a los ATEX. Llegan los correos así nada más. Sí, por ejemplo, esa vez yo me inscribí y yo me inscribí así, ¿no? Y yo dije, pues, ¿con quién me toca? No, con cualquiera de ustedes dos. Pero me llegó el correo de látex Jorge. Así, nosotros no lo escogemos. Ellos, creo que ya ellos nos acomodan, o no sé cómo sea. Que es algo que estamos ahí proponiendo, hay un plan macabro, ¿verdad, mi querido Diego? Y hacer una segunda parte del taller de creación, ¿no? Porque, bueno, esto es un taller de iniciación y justo de lo que hablábamos, ¿no? De las estructuras complejas, de la analepsis, la prolepsis, todas estas cosas que nos faltan de por ver, por aprender, pues ya serían parte de una segunda versión del taller. Entonces estamos trabajando en esa idea oscura, ¿verdad? Y bueno, pues esperemos que no lo aprueben, entonces exista un taller de creación literaria de iniciación y un taller de avanzados o intermedios o no sé cómo se va a llamar, pero bueno, ¿no? Esa es Pero, la idea. una, o sea, sí, una idea o una, no sé cómo llamarle. ¿Por qué no lo hacen así por su cuenta, así como está usted y el profesor Diego? Pues porque no podemos, no nos dejan. Ay, Ya, eso no tiene que quedar grabado. hay que levantarnos, hay que levantarnos contra la escuela. Bueno, Sí, porque la eso verdad lo que, vamos a eliminar, Brenda. ay, perdón. No, déjalo. Bueno, Hablen, que levanten la voz. gracias. Pues espero que se haga de nuevo. Vamos a proponer lo que sí, por lo menos una vez más o dos veces más, muy Sí. pronto, ¿sale? Fue un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su enorme presencia. A los que hablaron, a los que participaron, les agradecemos doblemente. A los que no, espero que se animen a participar, porque recuerden que se aprende a participar participando. Si no se animan a hablar, nunca van a aprender a participar y el profesor o el asesor o lo que sea surge cuando ustedes tienen dudas, ¿no? Entonces no se queden callados, opinen, hablen, etcétera, ¿no? Fue un gusto y pues nos estamos viendo. Gracias, profesor Jorge. A ver, tiene la palabra para despedirse. Pues nada,
nada, agradecer la presencia de todos, todas, la compañía de mi compañero Diego y pues justo vamos a preparar un par de sesiones más de esta manera conjunta, ¿no? Veremos si se puede algo de retroalimentación, donde tú escribas algo y podamos hacer retroalimentación con los dos grupos, ¿no? Que creo que sería muy interesante. Y pues nada, muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Bye, bye. Hasta luego. Que Que tengan feliz descansen. fin de semana. Buena semana Que para descansen. todos. Bonita noche a todos. Bonitas noches. Gracias Karen, gracias Brenda, gracias Juan Miguel, Manuelita, gracias. Buenas Bye, noches. bye. Gracias, buenas Gracias, noches. prof. Jorge. ¿Va a haber tarea? Buenas noches. Ser felices es la tarea. Y divertirse mientras escriben. Estamos Y felices en la divertirse. tarea. Lo haremos. Buenas noches. Adiós. Gracias, buenas noches. Adiós.